Buenas tardes, venimos aquí a entrevistar a nuestras compañeras de BCN. Citlali Puerto Vázquez. ¿Sí? Yesenia. Venimos a hacerles unas pequeñas preguntas de entrevista y empezaremos con la primer pregunta, que sería: ¿cómo recuerdan que fueron sus clases de matemáticas en la escuela? Bueno, de mi parte eran aburridas, estresadas, desesperadas por no entender los procedimientos o fracciones o alguna operación que se daba. De mi parte, pues, mis clases estaban muy didácticas, lo cual el maestro me enseñaba que el problema paso por paso y si teníamos dudas, pues las resolvía. Como segunda pregunta es: ¿por qué es importante aprender matemáticas hoy en día? Pues yo pienso porque es muy importante, porque ahora sí que es como que lo trabajas en tu vida diaria, también en tu vida cotidiana. Bueno, pues considero que en esta parte se debe de implementar más las estrategias, pues ya que las matemáticas siempre han sido útiles para nuestra vida cotidiana. Como tercer pregunta sería: ¿qué es saber matemáticas? Pues que saber matemáticas es como que algo muy fundamental, ya que las implementas, como lo vuelvo a repetir, lo implementas en la vida cotidiana y pues son muy útiles. Bueno, de mi parte, pues yo creo que saber matemáticas es como tener más allá, como de implementar más cosas o saber más ideas y pues esto siempre lo vamos a ver, desde que nacemos hasta ahorita incluso, y pues... Como cuarta pregunta es: ¿cuál es el propósito de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? Pues enseñarles lo más básico de lo que son las matemáticas, ya sean en secundaria, creo ya tienen que ir con las tablas, porque son lo más fundamental para la secundaria. Bueno, pues el propósito es considerado como más allá de tener más la idea o la conexión que se tiene ahora en las matemáticas, y pues tener en cuenta que pues es difícil a la vez a los alumnos y fácil para poder emprender por la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Como quinta pregunta sería: ¿por qué no aprenden matemáticas los estudiantes? Bueno, en esta parte pues yo siento que no aprenden por lo mismo que es aburrida, o incluso porque no entienden o no captan algún procedimiento o algo así. Pues una es porque más que nada los niños tienen la idea de que dicen las matemáticas es muy difícil, tanto porque son números, son multiplicaciones, y aparte también va de cómo lo implementa cada maestro. Como sexta pregunta dice: ¿están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Yo digo que sí, porque a esto se lleva a decir como que llevan de un principio a lo que se van a enfrentar como un reto que es docente, y pues yo creo que deben de implementar más estrategias o ser más dignos de utilizar pues las implementaciones a los alumnos, pues ya que matemáticas es conocido como la materia más aburrida o estresante que no pueden entender. Pues yo digo que aquí pues se supone que son maestros de matemáticas y tienen que estar preparados para lo que van a enseñar y por si al alumno les surgen dudas. Como séptima pregunta sería: ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas se identifican? Pues yo digo que más que nada las tablas, las tablas de multiplicar, las divisiones, es lo que una problemática para los alumnos. Como octava pregunta dice:
¿puede la tecnología ayudar al proceso de las enseñanzas de las matemáticas y de qué manera? Pues yo digo que aquí, pues sí. Aquí tiene que ver mucho en las tecnologías, pues ya que los alumnos, al no entender al maestro, se pueden guiar un poquito o agarrarse más a un video de YouTube o pueden implementar más ideas o agarrar conceptos de esa parte. Pues sí, puede ayudar un poco, porque ahora sí que esto tiene que ser práctico y dentro del aula pues también no se logra todo lo que el maestro plantea, porque pues son demasiados alumnos, entonces el alumno no entiende un problema o algo y adquiere lo que es la tecnología para realizar bien el procedimiento de la operación o problema que está realizando. Sí. Como novena pregunta, ¿cómo podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y qué propondrían? Que sean más didácticas, porque bueno, aquí se podría proponer lo que viene siendo como participaciones o implementar más ideas a que los alumnos tengan más noción, o que el maestro sea que dé las clases un poco más dinámicas para que el alumno pueda entender más simple las cosas. Pues sí, también igual de que pues ahora sí que va del maestro, que tienen que poner las clases más llamativas, que al alumno le llame la atención, porque es lo que principalmente los alumnos buscan en una clase, que sea dinámicas, que los tengas entretenidos y que pues que todos pongan atención. Como décima pregunta dice, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en secundaria y qué métodos de enseñanza y aprendizaje conocen? Pues en método yo pienso que es como la enseñanza del maestro, que el método que usa, ya sea cómo lo usa y cómo lo implementa dentro de las clases, el método de enseñanza y pues el enfoque. Pues se puede implementar las estrategias, aquí pues tiene que ver de la forma que el maestro pueda enseñar o pueda implementar más allá de, pues no solamente de una operación, sino dar más noción a lo que quiere mostrar a los alumnos o a lo que quiere enseñar. Bueno, la doceava pregunta dice, ¿los libros de texto de secundaria y el plan de estudios, cómo los consideran? Pues son útiles porque es una herramienta que se va agarrando desde un principio, desde la etapa de la primaria a la secundaria. Pienso que el libro de texto es una herramienta útil, pues ya que aportan diversas conexiones entre sí para que el maestro se pueda guiar y complementar un poco más de lo que vienen siendo los problemas o lo que viene dando la noción que tenga el alumno. Pues el libro de texto pues es muy fundamental en lo que es con el alumno, porque es el libro que te otorga la secretaría para que el maestro tome problemas o tome operaciones para que les enseñen a los alumnos desde todo lo que está planteado en el libro de texto. Y pues el plan y programas de estudio pues se considera también muy favorable para lo que es en este aspecto de la enseñanza de las matemáticas. Pues, Muchas gracias. Buenas tardes, venimos aquí con nuestra compañera de licenciatura de primaria. Sí, de primaria. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alexia Hernández. Okay. Y vamos a comenzar con una pequeña entrevista para dar algunas preguntas. Sabemos con la pregunta 1, que sería, ¿cómo recuerdas las clases de matemáticas, en tu escuela? Pues bueno, en la primaria era como que muy monótonas, o sea, el profe llegaba, explicaba y sí te respondía unas dudas, pero pues no era como que había una atención personalizada. Y lo mismo en la secundaria, y ya en la prepa sí te explicaban como que paso a paso todas las funciones y todo eso, y pues sí se detenían un poco si presentabas alguna duda.
Como segunda pregunta dice, ¿por qué es importante aprender matemáticas hoy en día? Pues yo considero que, pues más que nada para desarrollar un pensamiento matemático. Muchos dicen que pues las matemáticas no se usan en la vida, pero pues sí hay situaciones que a lo mejor son muy pequeñas, como ir a la tienda o simplemente calcular tu dinero, entre otras cosas. Como tercera pregunta, ¿qué consideras tú que es saber matemáticas? Yo considero que saber matemáticas, pues simplemente es tener como que una noción, al menos ahora en la actualidad, de operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división. Y pues sí. Como cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria? Híjole, yo pienso que te lo respondo como docente o Como tu punto de vista. como ok. Yo considero que el propósito pues sería como que afianzar todas las, bueno, mandar a la prepa a los muchachos bien preparados, porque muchas veces en secundaria ni siquiera saben hacer una suma o una resta, y pues eso es como que muy impresionante. El verdadero propósito yo consideraría que sería, pues sí, o sea, tenerles como que mucha paciencia a los muchachos, porque sí, o sea, no saben hacer ¿cómo se dice? Operaciones básicas. Entonces, pues sí, con que sepan operaciones básicas yo creo que ya sería como que pues un gran logro en secundaria. Ok. Como quinta pregunta, ¿por qué no aprenden matemáticas los estudiantes? Pues muchas veces es por el maestro. Simplemente incomoda su clase, y también si al maestro pues no les gustan las matemáticas, pues a los alumnos tampoco les van a gustar las matemáticas, porque el maestro va a llegar y va a decir, pues sí, les explico tal cosa, pero pues no te resuelvo dudas, o te resuelvo una que otra. O muchas veces, como lo decía anteriormente, que en la secundaria llegaban, explicaban, anota en tu libreta y pues ya de eso te voy a hacer un examen. Entonces es más que nada de cómo dan las clases. Como sexta pregunta es, ¿están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Yo creo que no, porque sí nos falta todavía mucho. Simplemente, bueno, te hablo desde mi experiencia. Cuando estaba en primer semestre, pues llegó una maestra que se llama Alejandra y preguntas muy sencillas. ¿Qué es el número? Pues todos decían, pues es un dígito, es tal cosa. Obviamente sin ver internet, ¿no? Entonces la maestra sí nos hacía, como que nos problematizaba mucho y nos decía, ¿tú cómo le vas a enseñar al niño a hacer un conteo? Hagan de cuenta que es un niño de primaria y no sabe ningún número, ¿cómo se lo vas a representar? Y para nosotros sí fue como que, o sea, sí nos causó mucho conflicto el saber cómo es que le íbamos a enseñar a un niño algo tan simple como son los números. Y pues yo pienso que aún les falta mucho a los docentes. Okay. Como séptima pregunta, ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas identificas? Yo identifico pues clases muy monótonas. También que a veces los contenidos pues sí son muy avanzados. Y a esto me refiero de que lo que decía hace rato, muchas personas ni siquiera saben hacer operaciones básicas. En mi caso yo practico con un grupo de tercer grado y no saben sumar ni restar. Entonces los contenidos, y pues también en nuestro caso de practicantes, te dice la maestra titular, tú sigues los contenidos, pero pues tú dices, ¿cómo los voy a seguir si los niños ni siquiera saben sumar ni restar? Entonces también pues lo de la pandemia ocasionó que los niños tuvieran un gran rezago educativo. Y otra problemática que yo veo sería los papás, porque muchas veces no ven a una escuela como un centro de aprendizaje, más bien lo ven como una guardería de voy y los dejo y luego te recojo.
Y si te dejaron tarea, pues que Dios te ayude a hacerlo, porque pues yo no. Como octava pregunta dice, ¿puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas y de qué manera? Yo considero que sí. Esto pues a través de las actividades de gamificación. Sería pues, por ejemplo, plataformas como EducaPlay, que pues uno como docente puede diseñar sus propias actividades según el propósito del contenido. También pues sería pues acercar a los niños a la tecnología. Muchas veces en las escuelas pues no se tienen los recursos de una computadora y a veces ni siquiera internet. Entonces pues sería pues sí, sería pues desde casa, sí ayudaría, pero pues como mencionaba anteriormente, muchas veces no se tiene el apoyo de los padres de familia. Como novena pregunta, ¿podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y qué propondrías? Yo pienso que sí se puede cambiar la forma. Yo propongo pues material didáctico, mucha paciencia y atención personalizada. Sabemos que pues eso es muy difícil en las escuelas que vamos a practicar. Como mencionaba, yo tengo tercero, son 27 niños y pues estamos de acuerdo que no a los 27 niños les puedo llevar material didáctico porque pues no, es mucho gasto y pues como mencionaba también el apoyo de los papás, si tú les encargas el material, pues no lo llevan. Entonces, pues yo pienso que material didáctico y pues sí atención personalizada y pues también pues que un pilar de este aprendizaje pues también se incluyan los padres de familia. Como décima pregunta dice, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en secundaria y qué métodos de enseñanza y aprendizaje conoces? El enfoque actual, la verdad desconozco cuál sea, en qué estén enfocados. Métodos de enseñanza y aprendizaje, pues yo pienso que material didáctico, aunque sí podría ser un poquito más difícil porque pues ya son chavos de secundaria y pues muchas veces no les atrae ese material o por ideologías propias de esto es para niños chiquitos, pues no lo utilizan. Pero pues podría ser, por ejemplo, el aprendizaje entre pares, aprendizaje cooperativo, grupal, como que siento yo lanzarles una pregunta y que los conflictúe, pero también una pregunta que corresponda a su contexto, porque si yo le digo, no sé, Lupita compró 50 melones, pues ¿quién va y compra 50 melones? Entonces también para los alumnos pues como que eso es muy X. Entonces pues sí centrarlos en su contexto y problematizarlos con ellos mismos. Y ya como última pregunta, los libros de texto de secundaria y el plan de estudios, ¿cómo los consideras? Desconozco los libros de secundaria, la verdad nunca los he visto. El plan de estudios sí lo llegué a ver en primer semestre. Siento yo que al plan de estudios pues sí le falta mucho. Debe de centrarse un poquito más en cómo son los muchachos. Muchos vienen con mucho rezago, tienen dificultades para aprender o no tuvieron el suficiente apoyo o tuvieron maestros en primaria que pues no les gustaban las matemáticas y no les enseñaron bien. Y los planes pues sí vienen como que muy avanzados. Está bien porque pues se supone que deberían de aprender eso, pero siento yo que pues sí sería mejor como que uno como docente escoger los contenidos, que es lo que propone el plan 2022. Tú como docente, tú vas a hacer tus propios objetivos, tus propios contenidos, de acuerdo a las necesidades e intereses de tus alumnos. Ya sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestro. Venimos de la licenciatura de Matemáticas y le venimos a realizar una pequeña encuesta. Como primera pregunta dice, ¿cómo recuerda las clases de matemáticas en la escuela? ¿En qué nivel? ¿En general? Ajá, en general. Pues divertidas. Fíjate que tengo buen recuerdo de mis clases matemáticas, siempre complejas, pero al mismo tiempo muy comprensibles. Como que los profes que tenía los sacaban mucho al conocimiento del entorno y eso me permitía
poder comprender algunas cosas. No se diga la trigonometría en tercero de secundaria, cuando empezamos a sacar, como que manejaban mucho el aprendizaje situado para comprenderlas y no veías las cosas como huecas, sino tenían una utilidad en la vida diaria. Yo creo que por eso me gustaron tanto las matemáticas, porque siempre se aterrizaban en ese sentido. Como siguiente pregunta es, ¿por qué es importante aprender matemáticas hoy? Yo creo que una de las capacidades del ser humano es la resolución de problemas, llámese en todos los ámbitos del conocimiento. Un área fundamental, creo, para el desarrollo cognitivo de los alumnos es el pensamiento matemático, el conocimiento matemático, que es complejo por lo mismo que no es tan objetivo en el conocimiento real, más bien es un conocimiento abstracto, de acuerdo al nivel de educación básica en el que te encuentres. Si estás en preescolar, obviamente es objetivo en todas las manifestaciones, pero en un nivel de secundaria los conocimientos son tan abstractos que tienes que darles un sentido en la vida para poderlo entender. Mejor, por eso creo que es muy importante. Como tercera pregunta, ¿qué es saber matemáticas? Para mí, saber matemáticas es encontrarle sentido a la resolución de problemas en todo lo que hagas. Asociarlo, no ver las matemáticas ajenas, sino que es parte de la vida cotidiana en relación a todo tu ubicación, todo lo que tiene que ver en la interacción con los demás en un contexto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de las enseñanzas aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? Fíjate que eso sí no lo sé. No sé si sea el mismo de educación básica, que es el desarrollo de las capacidades en la resolución de problemas, manejando los conocimientos del concepto de número y la interacción con las cantidades, pero así específicamente nunca he trabajado en secundaria, no tengo el dato. Sexta pregunta dice. Quinta. Dice, ¿por qué no aprenden matemáticas los estudiantes? Pues porque considero yo que mucho tiene que ver la forma en que se imparte. Considero que las matemáticas no las aprenden porque lo dije, no es algo abstracto que está socialmente aceptado, y los alumnos, si lo ven como algo que tenga que aprenderse muchas veces hasta de memoria, cuando las tablas las aprendían de memoria y no comprendían que 3 veces 2 te va a dar un 6 con una lógica de cantidades y de conjuntos, pues nada más era aprenderte de memoria, ahora tú ya no te la acuerdas. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, no aprendes matemáticas porque te las hacen difíciles, porque te les ponen una complejidad que no es tanto el acercamiento al objeto de conocimiento libre, natural, sino que le ponen un grado de complejidad en la memoria, en no comprenderlo, quieren mecanizar las matemáticas y no hacerlo un proceso comprensivo. Así como sexta pregunta, ¿están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Algunos. Yo creo que la matemática también tiene que ver con la comprensión. No puedes dar lo que no tienes. Y si tú no comprendes matemáticas y sabes hacer las tuyas, pues así lo complejitas a los demás. Creo que el manejo de las matemáticas tiene que ser de una forma muy natural, como el lenguaje. El lenguaje se aprende en la interacción con el lenguaje, las matemáticas se aprenden en la interacción con las matemáticas, pero son procesos naturales que van entrelazados. Entonces, cuando el niño empieza a interactuar el lenguaje y empieza a interactuar con las matemáticas, son procesos que van desarrollándose desde preescolar. Entonces, en un nivel, cuando llegas a la secundaria y ves que no hay esa vinculación, quiere decir que hubo algún tropiezo en el desarrollo de su proceso, ya sea por la memoria, por la mecanización o algo, para que aprendiera un contenido que nunca le encontró sentido. Séptima pregunta dice, ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas se identifican? Problemas matemáticos como operaciones aritméticas, Sí. suma, resta, multiplicación, división, y son las básicas, ¿no? Luego vienen esos teoremas, luego viene lo que es las fracciones, también tiene que ver parte de la geometría y de entender todo lo que es la trigonometría en las operaciones concretas o abstractas, lo que tiene que ver el álgebra también,
pues es el manejo de las cantidades en un aprendizaje situado, yo creo, ¿no? En cómo poderlo enseñar desde una perspectiva más clara. Otra pregunta. ¿Puede la tecnología ayudar al proceso de las enseñanzas de las matemáticas? Yo creo que sí. Yo creo que el manejo de programas también depende de la edad, porque en un niño de preescolar que requiere un material concreto para poder comprender un concepto de número, ahí sí se me dificulta comprender que el niño pudiera aprender un concepto de número con algo gráfico tan abstracto como una imagen, una tecnología. Pero en nivel secundario yo creo que sí, hay herramientas muy importantes que te ayudan a ver lo impensable, ¿no? Imagínate un problema de teorema de Pitágoras viendo la pirámide de Egipto y que la estás viendo y le das sentido, pues qué padre, para que pueda comprender que lo que está aprendiendo sirve para algo, ¿no? Novena pregunta. Dice, ¿podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas? Claro que se puede cambiar, claro. ¿Y qué propongo? Yo creo que la enseñanza de las matemáticas tiene que ser eso, procesos naturales que el niño va desarrollando y darle utilidad y acercarlo al contexto social, saber que las matemáticas sirven para algo y que son parte de la vida cotidiana del ser humano. Así como aprendes a hablar, también tienes que aprender a resolver problemas. Última pregunta. ¿Cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria y qué método de enseñanza-aprendizaje conoce? El enfoque de las matemáticas en educación básica tiene un enfoque problematizador o resolución de problemas. Los métodos de aprendizaje que conozco, pues es que yo en secundaria no te dije, nunca he trabajado en la matemática en secundaria. Lo que yo he visto es la interacción de la persona con el objeto de estudio en un contexto real, dándole sentido y utilidad a lo que está aprendiendo para que sea un aprendizaje significativo. Y que yo no digo que la memoria no intervenga, claro que tiene que intervenir como este proceso de construcción de un aprendizaje sistemático, pero dándole sentido. O sea, claro que un teorema de Pitágoras que lo tienes que aprender y te queda como memoria, ¿no? Después de trabajarlo. Pero ya ahorita cualquier computadora, cualquier calculadora te puede ayudar a sacarlo. Entonces también es cierto que tienes que saber el proceso y también utilizarlo cuando sea necesario para poder lograrlo, ¿verdad? Sí, métodos de enseñanza que aprendo, pues la interacción con el objeto de estudio. Otro método no, en secundaria no sé. Como 11ª pregunta dice, ¿qué métodos de enseñanza y aprendizaje conoces? Pues mira, como métodos de aprendizaje tenemos la enseñanza situada, tenemos el aprendizaje significativo, tenemos método por proyectos, tenemos también se trabaja por medio de resolución de problemas, el APT, también se trabaja por medio de, inclusive hasta la narrativa, puede ser una herramienta de aprendizaje, siempre y cuando se redacte y se problematice en contexto para poder darle sentido a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y como última pregunta es, ¿los libros de texto de secundaria y el plan de estudios cómo los considera? No los conozco, hijo. Perdón, no sé si no tengo. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, seguimos aquí con las entrevistas. Ahora entrevistando al maestro. Ajá, sí, bueno, Alejandro. Sí. Y serán unas breves preguntas. Empezamos con la pregunta número 1. Claro. Sería, ¿cómo recuerdas las clases de matemáticas en la escuela? Híjole, yo que tengo diferentes etapas y diferentes recuerdos de las matemáticas en la escuela. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, tenía una maestra que era, su forma de trabajo era como más dinámica, ¿no? Más juegos. Me acuerdo que en ese tiempo yo creo que ya no se usa, pero nos pedían mucho el ábaco. Jugábamos con eso, jugábamos con canica, no me acuerdo qué tanto nos pedían. Pero de eso, ya después cuando pasamos a la secundaria, ahí es en donde nosotros, y lo hablaba de manera muy personal, es cuando empezamos como a chocar un poquito con las matemáticas al momento de decir, aparte de números tiene letras, ¿no? Y ahora resulta que no era como siempre nos lo habían dicho, ¿verdad? Una vez pasas a la prepa, ya son un poquito más específicas, ya no ves
ese abismo que tú decías de los números y las letras, ¿no? Te das cuenta que ya le encuentras la razón al porqué y lo vas a seguir practicando. Y las últimas matemáticas que recuerdo, mis últimas clases de matemática fue pues en la maestría de finanzas. Es unas matemáticas un poquito distintas, ¿verdad?, a las educativas, por así decirlo, porque ya vemos dinero y todo, pero en sí yo creo que todas mis clases han sido como muy dinámicas, como que se prestan a ese intercambio de ideas. Como siguiente pregunta es, ¿por qué es importante aprender matemáticas hoy? ¿Por qué es importante aprender matemáticas? Yo creo que las matemáticas, yo creo que esto ya se los han dicho muchos de sus maestros, están en todos lados, ¿no? O sea, al final de cuentas, por poner un ejemplo muy burdo, a lo mejor cuando vamos a la cafetería, ¿no?, que pagamos con dinero al momento de ese intercambio, existen las matemáticas, ¿verdad? A lo mejor lo vemos de esa forma, lo vemos a lo mejor ustedes con su material didáctico al momento de que ustedes tienen que hacer una planificación monetaria, por así decirlo, para poder comprar su material de la misma forma como van a agrupar a sus grupos. Yo creo que es importante porque están en todos lados. Como tercer pregunta, para usted, ¿qué es saber matemáticas? ¿Qué es saber matemáticas? Yo creo que el saber matemáticas es saber comprenderlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que a veces estamos en clase y el ejercicio nos sale padrísimo, ¿verdad? O sea, tal cual, y resulta que el día que nos ponen una prueba, nos le cambian cualquier cosita y se nos viene el mundo encima, ¿verdad? Decimos, es que ya no lo entendí. No, es que no lo entendiste. Desde un inicio no lo comprendiste, ¿verdad? Yo creo que saber matemáticas es saber comprenderlas. Cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? Yo creo que el propósito en educación secundaria es prepararlos ya para una vida en donde ellos van a tener más contacto con eso, ¿verdad? Al momento de que van a una prepa, van a una carrera, es como la bienvenida ahora sí a las matemáticas, por así decirlo, de uso común. Como quinta pregunta, ¿por qué no aprenden matemáticas los estudiantes? ¿Por qué no aprenden? Yo creo que las matemáticas son como un tabú. O sea, ¿a quién nos han dicho, híjole, matemáticas, qué flojera? O no entiendo, cuando realmente todavía ni siquiera empezamos a hacer ejercicios, cuando todavía no nos lo explican, decimos, no lo entiendo, ¿verdad? Yo creo que más allá de que no aprendan, es esa como limitante que nosotros mismos nos ponemos al momento de no darles como esa oportunidad de comprenderlas. Sexta pregunta es, ¿están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Sí están preparados. Al final de cuentas son especialistas, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, mediante su experiencia y su trayecto formativo y todo, son preparados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos los preparan a ustedes para ser docentes, ¿verdad? Ellos ya tienen un trayecto previo, ellos ya supieron cómo manejarlos en los diferentes niveles académicos. Como séptima pregunta, ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas logra identificar? ¿Qué problemas matemáticos? ¿Cómo? O sea, como qué problemas matemáticos son los que más como que se dificultan en esa área. En esa área, ok. Yo creo que volvemos a lo mismo cuando empezamos a ver, por ejemplo, ecuaciones, no sé si estoy entendiendo muy bien tu pregunta, cuando nos damos cuenta que hay similitud o sintetizamos una incógnita con números, ¿verdad? Al momento de que nos ponen letras con números, hay muchas personas que se bloquean completamente. Yo creo que ese sería uno de los más grandes problemas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo muy simple, pero no tenemos la comprensión, como les decía, ¿verdad? Sí. Otra pregunta es, ¿puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas y de qué manera? ¿Puede qué, perdón? ¿Puede la tecnología ayudar al proceso de la enseñanza? La tecnología, claro que sí, perdón. Sí puede ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente nos damos cuenta que existen programas, una cosa mágica, maravillosa, que a mí me encanta, que se llama Excel, que realmente nos ayuda bastante. Cuando yo estaba en la prepa, les voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo estaba en la prepa teníamos un taller de matemáticas que se llamaba EduLab. Era las matemáticas en las TICs, por así decirlo.
cómo es que nos enseñaban a resolver diferentes tipos de ecuaciones, diferentes tipos de problemas o de situaciones matemáticas o supuestos matemáticos en una hoja de cálculo, ¿verdad? Y eso al final de cuentas a nosotros nos ayuda porque nos hace la vida más tranquila. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay que transitar de lo tradicional a las tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, ya les tocará a ustedes cuando estén haciendo sus listas de calificación, así que digan, no, la verdad, yo descargo todo en un Excel y él me saca la ponderación en lugar de yo estar haciendo a mano, ¿verdad? Es muy importante las tecnologías ahora con la enseñanza de las matemáticas. Como novena pregunta, ¿podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y usted qué propondría? Sí se puede cambiar la forma de enseñar las matemáticas, y así como las matemáticas, cualquier otra materia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el enfoque que cada uno de nosotros le queremos dar a nuestras clases, por así decirlo. Por ejemplo, no va a ser el mismo enfoque que tú le des a que tu compañero le dé, aunque sea el mismo tema, ¿verdad? Cada quien tiene una forma de enseñar, a lo mejor es un poco más práctica, a lo mejor es un poco más teórica, pero es una forma distinta de enseñar las matemáticas, ¿verdad? Yo, en lo personal, a mí como me gustaría que se enseñaran de una forma natural, que realmente a los alumnos les enseñaran la necesidad que tiene aprender las matemáticas para una vida cotidiana. Okay. Como décima pregunta es, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria? ¿Cuál es el enfoque actual? Yo creo que eso mismo, ¿no? Enseñarlos a comprender, a la comprensión de las matemáticas, que ya no sea algo monótono, por así decirlo, algo estipulado, sino a enseñarles a comprender, enseñarles a crear un pensamiento crítico, a preguntarse el por qué es así, por qué es que se tienen que desarrollar así. Como pregunta número 11, ¿qué métodos de enseñanza-aprendizaje conocen? Métodos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas que conozco, híjole, realmente sobre eso no tengo mucho conocimiento del tema, ¿verdad? Entonces ahí sí les dejo estas preguntas, chavos. Como última pregunta es, los libros de texto de secundaria y el plan de estudio, ¿cómo los considera usted? Yo creo que son buenos, la verdad. Al final de cuentas, los libros de texto a nivel de secundaria, primaria, son elaborados por expertos, ¿verdad? Llevan una gran investigación previa para poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque para no salir de contexto, no poderles poner algo más a los alumnos que no sea acorde a lo que ellos están viendo, ¿verdad? Yo en lo personal, yo considero que los libros de texto están bien. Sí, pues ya serían todas las preguntas. Agradecemos mucho el tiempo que se tomó para la entrevista. Gracias. Buenas tardes, venimos de la licenciatura en Matemáticas para continuar con las entrevistas. Estamos aquí con Marcela Juárez Reséndiz. Y empezaríamos con las preguntas. Adelante. Como primer pregunta, ¿cómo recuerda las clases de matemáticas en la escuela? Bueno, sí me revocan a la infancia y a la adolescencia. Recuerdo que las matemáticas en la escuela, bueno, para mí no fueron tan agradables. No fueron de mi preferencia tampoco aprenderlas, pero sí puedo recordar que me ayudaron a resolver situaciones matemáticas de la vida cotidiana con los aprendizajes básicos que tuve desde la infancia. Pues creo que fueron elementos básicos para resolver problemas simplemente elementales, más no complejos. Como siguiente pregunta es, ¿por qué es importante aprender matemáticas hoy? Bueno, es importante aprender matemáticas hoy y siempre, ¿verdad? Porque ha sido importante siempre, porque yo considero que las matemáticas nos ayudan en la resolución, deben de estar direccionadas hacia allá. Aprender matemáticas tiene que tener una finalidad y las aprendemos para resolver problemas de la vida cotidiana o de la vida en acciones muy, muy específicas de alguna tarea en especial. Y como tercer pregunta, para usted, ¿qué es saber matemáticas? Saber matemáticas tiene que ver con pues, un saber especializado o un saber básico o un saber oportuno.
Sin duda el ser humano necesita saber matemáticas porque las matemáticas yo puedo considerar que son un aprendizaje esencial en la vida humana que te ayudan a resolver cualquier conflicto en el que te puedas enfrentar. Es decir, es un saber esencial en la vida humana que te permite resolver problemas, pero también te permite realizar procedimientos de alguna manera encaminados a la vida cotidiana. O también en la vida, en la tarea que te dediques, quizá hay un saber especializado. Si dentro de la tarea a la que te dedicas o a las funciones que desempeñas en la vida requieres quizá de un saber específico, de un saber, de un procedimiento, de una estrategia matemática para resolver problemas de la tarea específica a la que te puedas dedicar. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente las matemáticas en la vida de un ingeniero civil, por ejemplo. Si a esa es la tarea a la que se dedica, pues obviamente requiere para magnitudes, longitudes, mediciones específicas en su campo, cálculo, no sé, de alguna manera un saber especializado para desarrollar su tarea afín. Ok, como cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? Bueno, el propósito de la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundaria creo que forma parte de una ruta, de un proyecto que es la educación básica. No considero que sea un propósito específico a la educación secundaria, más bien considero que es un propósito compartido. Es decir, lo compartimos, la enseñanza de la matemática la compartimos como un propósito desde el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, nivel medio superior e incluso en el nivel superior, ¿verdad? Es un propósito compartido que implica crear, construir, desarrollar aprendizajes básicos, elementales, esenciales, que ayuden a la resolución de la vida del ser humano. El propósito de la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundaria, si nos fuéramos a un rasgo del perfil de la educación secundaria, pues tiene que ver con desarrollar, promover el desarrollo de esas nociones del pensamiento que implica el razonamiento, sobre todo el razonamiento y otras funciones mentales que pueden ser el inicio de las operaciones mentales superiores hacia el ejercicio de cualquier tarea que desempeña un adolescente. Entonces creo que por ahí va el propósito de la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundaria, alcanzar un nivel de razonamiento mejor que le pueda ayudar al adolescente a resolver problemas de la vida, de su momento y de su vida futura. Pero implica el desarrollo de nociones mentales muy específicas, razonamiento, y obviamente tiene que ver con algunas propiedades de esas nociones, en específico el número, el espacio, la geometría, etc. Como quinta pregunta, ¿por qué no aprenden las matemáticas los estudiantes? Bueno, ¿por qué no aprenden las matemáticas los estudiantes? Pues bueno, podría decir que parto de mi experiencia propia. Mis matemáticas no fueron muy finas, mi aprendizaje en las matemáticas no fue muy fino, y lo puedo deducir a que quizá no tuve métodos de enseñanza quizá también bien definidos. Yo aprendí las matemáticas a partir de métodos de repetición, de métodos de memorización, de métodos de ¿cómo le llaman esto? De aprendizaje de algoritmos y aprendizaje de formularios, de tal manera que si no sabía yo la fórmula o no sabía cierto procedimiento, no podía desencadenar la solución de un problema matemático. Entonces creo que el problema de que los chicos no aprendan o no aprendamos matemáticas de una manera intencionada y de una manera útil a la vida de la resolución del problema, creo que consiste en la metodología que implementamos, en la forma de conseguir que el estudiante organice el pensamiento, o más bien utilice todo el pensamiento y en todas sus posibilidades cognitivas
para implementar procedimientos múltiples en la resolución de aquello. Entonces creo que no aprendemos porque no tenemos métodos lo suficientemente definidos o estratégicos que demuestren que el chico puede aprender de diferentes maneras. ¿Están preparados los docentes para enseñar matemáticas? ¿Perdón? ¿Están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Bueno, algunos estudios que he revisado, porque también me ha tocado algunos cursos de la enseñanza matemática en preescolar, algunos estudios que he revisado dan esta postura, dan este resultado. Se dice que los maestros no están preparados para la enseñanza de las matemáticas, pero estos estudios radican en que se concentran los maestros solo en el saber matemático y en el manejo y dominio de la noción, más no en la enseñanza de. Entonces yo puedo tener mucho conocimiento de formulismos, mucho conocimiento de la matemática, quizá mucho conocimiento de procedimientos, pero no, como docente no tengo quizá una estrategia metodológica que me permita orientar la enseñanza de ese contenido. Entonces puedo tener un saber, pero no sé aplicar un saber, o no sé enseñar un saber a otros. Y por lo tanto el aprendizaje de mis alumnos es complicado. Si no defino cómo enseñarlo de una mejor manera, a las condiciones o a las características de mis alumnos, o a la forma en la que puedo plantear esa problematización, pues difícilmente el conocimiento que yo tengo es útil para ellos. Transmitirlo no es necesario. Eso es el mínimo, quizá. Entonces no estamos en tiempo en el que solamente el tener el saber es propiedad del docente. El saber se debe tener, pero también el saber compartirlo, el saber demostrarlo, el saber transmitirlo, el saber utilizarlo en la enseñanza es una fase, es un nivel secundario. Entonces, con decir secundario es decir que necesita ir más allá. El chico que se prepara para ser docente o los docentes que se dedican a la enseñanza de la matemática creo que tienen que tener muy bien definido el saber, pero también el saber enseñar. Okay. Como séptima pregunta, ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas logra identificar? Bueno, depende de cómo uso la matemática en la vida cotidiana, pero pues va de nociones básicas de la vida cotidiana que necesitamos aprender a usar la matemática en la resolución de problemas de la vida diaria, como hacer alguna operación, hacer algún cálculo, hacer utilizar incluso alguna herramienta tecnológica en el uso de la matemática para hacer análisis estadístico, para hacer algún análisis en cantidad quizá, o en alguna aplicación de fórmulas. Eso es en lo que regularmente son problemas que desde la tarea que ejecuto aquí en BCN requiero de la matemática y requiero de aprender a utilizarla. Pero pues en la vida cotidiana, en todo momento, a la hora que hacemos cocina, necesito hacer cálculos de ingredientes, mediciones, etcétera. A la vida cotidiana, en donde necesito recorrer ciertas distancias, pues estoy resolviendo problemas que si mi camioneta tiene o no la suficiente gasolina para recorrer cierta distancia, el tiempo de la tarea de la vida diaria, cálculo de tiempo, cálculo de distancias, bueno, sin fin, son problemas que en todo momento enfrentamos y que está ahí la matemática. Creo que sí requiero de aprender matemática en otro nivel porque en la tarea que desempeño actualmente necesito de aprender de herramientas tecnológicas con el uso de la matemática, con algún software que me pueda ayudar, con alguna herramienta tecnológica, con algún programa que yo pueda digitalizar, que yo pueda maniobrar, que yo pueda interactuar para análisis de información, análisis de resultados, manejo de la información, etcétera. Entonces, tanto en la tarea que desempeño como en la vida cotidiana requiero y necesito seguir aprendiendo. Confieso que necesito de conocimiento matemático
que necesito tallerear, que necesito construir, porque lo necesito en la tarea que realizo. Como cada pregunta es, ¿cómo puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas? ¿Perdón? ¿Puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas y de qué manera? Por supuesto, el uso de la tecnología es una herramienta básica. Sin tecnología creo que en estos momentos en la enseñanza de las matemáticas no podríamos hacer nada. Necesitamos de la herramienta tecnológica porque actualmente es un recurso de apoyo del docente, pero también es un recurso de aprendizaje para el estudiante. Todos vivimos envueltos en la tecnología y más los adolescentes y más el estudiante, que es con el que trabajaríamos en la educación secundaria. Por supuesto que puede ser un recurso sugerido porque el estudiante o el adolescente tiene la tecnología en sus manos siempre y entonces él es un conocedor incluso a veces mayor que nosotros de este uso de la tecnología. Entonces creo que nosotros como docentes podríamos aprender de este uso de la tecnología y sobre todo sugerirlo como un recurso didáctico porque el alumno lo tiene. Dentro o fuera de la escuela lo tiene, entonces aprender a diseñar la ruta de la enseñanza de la matemática a través de la tecnología, por supuesto que debe ser un aliado, por supuesto que debe ser un recurso didáctico que implica diseño, implica trabajo, implica aprender a utilizarlo en la mejor de las oportunidades para enseñar, pero también para aprender, que sería en el estudiante. Como novena pregunta, ¿podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y usted qué propondría? Yo creo que sí podemos y necesitamos cambiar la forma de enseñar matemáticas. Yo creo que a partir de las preguntas que ustedes están haciendo y de poder analizar alguna de ellas que tiene que ver cuáles han sido los problemas en la enseñanza de la matemática, pues yo creo que todos vivimos una historia con relación con la matemática. Podemos decir que todo ser humano tiene una historia que contar y decir de qué manera la ha vivido, de qué manera la ha aprendido y de qué manera le han enseñado. Entonces, sin duda ese conjunto de historias que ustedes recaben sí tiene datos profundos en decir que es necesario cambiar la enseñanza de las matemáticas y claro que es necesario fundar ese cambio en la estrategia, en la implementación del conocimiento básico de estrategias para la enseñanza. El docente que enseña matemáticas debe de tener estrategias muy sólidas, debe de tener no solo el conocimiento y el dominio del contenido, sino el dominio y manejo de estrategias de enseñanza que le permitan al estudiante acceder al aprendizaje. Sin manejo y dominio de estrategias seguimos quedándonos con el mero contenido, con el solo saber. Entonces creo que la mejora estaría en la implementación, en el conocimiento de estrategias, en la implementación y en la evaluación constante de esas mismas para saber si están resultando o no. Y si no están resultando, pues hay que buscar otras. De qué manera cambiarlas, de qué manera transformarlas, de qué manera asegurarnos que el estudiante acceda al aprendizaje. De otra manera no estaríamos en el camino correcto. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria? Bueno, yo creo que tanto en la escuela secundaria como en el nivel primaria y en la educación preescolar, juntos estamos trabajando por un enfoque didáctico, en unas orientaciones didácticas en donde los planes y programas de estudio de educación básica están buscando que aquellos maestros que se van a dedicar a la enseñanza de la matemática tengan muy claro cuál es el enfoque didáctico, cuáles son las orientaciones y se está buscando que el alumno aprenda a desarrollar esas nociones, pero que también las utilice en la vida cotidiana y en la vida específica, en la tarea específica que desarrollamos cada día. El enfoque, tengo entendido que se está buscando la resolución de los problemas a través del uso del pensamiento, del razonamiento, de estas habilidades cognitivas en donde estamos buscando que el estudiante pues realmente reconozca sus propias capacidades cognitivas, sus propias habilidades de razonamiento, de lógica, de interpretación, de pensamiento y
y que a través de estas, pues él logre utilizar lo que sabe, lo que aprende, lo logre utilizar y reconozca él que lo que aprende le ayuda en cualquier momento de la situación. Estamos buscando que eso que aprende a través de ese enfoque, el chico, ya sea de secundaria, de primaria o de preescolar o en otros niveles superiores, realmente lo que se aprende se pueda aprovechar y que el chico se dé cuenta de la posibilidad que él tiene de hacer uso de la información, del manejo de sus propias habilidades y de sus nociones matemáticas. Como pregunta 11, ¿qué métodos de enseñanza-aprendizaje conoce? De matemáticas, métodos de enseñanza de las matemáticas. Sí, bueno, más mi conocimiento está sobre el manejo de métodos de enseñanza en preescolar. Desconozco mucho aquella parte de los que ustedes pueden estar analizando en el nivel secundaria, pero lo que sí puedo decirles es que los mejores métodos involucran en una pauta de la resolución del problema, y todo método es una serie de pasos a seguir. En preescolar manejamos la forma de hacer un planteamiento de problema y ese problema tiene distintos momentos de resolución. El primer momento es diseñar el escenario problemático. El segundo momento es hacer el planteamiento de ese problema a los alumnos, una consigna. Una consigna es un desafío o un reto a resolver en donde la noción matemática tenga que estar expuesta, lo que saben los alumnos, lo que pueden demostrar y cómo lo pueden resolver. El tercer momento es cuando los alumnos están intentando la solución a partir de lo que saben, lo que pueden hacer, lo que conocen, incluso hasta las fórmulas o procedimientos que ellos pueden utilizar para resolver dicho problema. Están en la resolución de problema. Un cuarto momento tiene que ver con cuando se hace sólida la resolución y el momento en el que se tiene una respuesta, y es el momento en el que se necesita socializar, se necesita compartir, se necesita decir cómo lo he resuelto. Es decir, el equipo de chicos que están resolviendo cierto problema matemático o haciendo uso de la noción matemática, es necesario que ellos socialicen qué hicieron, cómo lo resolvieron, qué tuvieron que aplicar, qué es lo que ellos saben para resolver ese problema, de qué manera pudieron incluso entre ellos socializar cuál era la mejor manera de resolverlo, qué resultados obtuvieron, incluso qué dificultades se enfrentaron en la resolución del problema. Y bueno, en preescolar no importa el resultado, en preescolar no importa el resultado del problema, pero sí importa la forma en la que los niños llegaron a resolverlo, ¿verdad? Y bueno, por último, pues tiene que ver en esa parte metodológica, una vez que se socializa, pues se llega a la discusión, a la aclaración o al compartir nuevos métodos de resolución. Si unos niños en preescolar resuelven un problema a través del conteo o de hacer alguna relación numérica haciendo uso del conteo, pues quizá otro niño solamente lo hace por percepción visual, a través de decir aquí son muchos o aquí son pocos. Otros niños quizá digan, no, es que yo necesito contar para saber si aquí son 7 y decir que acá necesito contar para decir son 6 y que acá hay más y acá hay menos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el último paso de la metodología pues podría ser la valoración. ¿Cuáles son los conocimientos que los niños ponen en juego? ¿Qué habilidades cognitivas, de razonamiento, de lógica, de interpretación, de solución están poniendo en juego? ¿De qué manera dialogan, socializan el problema? ¿Cómo lo resuelven? ¿Y qué otros aprendizajes agregados tuvieron a partir de socializar? Si hoy yo tenía un método o una forma de resolver este problema, yo sé que al socializarlo o al compartirlo, al escuchar al otro equipo de compañeros, yo obtuve un nuevo método que no sabía, que no conocía, pero que ahora es una nueva forma que tengo de resolver un X o Y problema. Y como última pregunta es,
Los libros de texto de secundaria y el plan de estudios, ¿cómo los considera? Bueno, no tengo mucho contacto con los libros de texto de secundaria, pero por opinión de maestros de secundaria que están en contacto con los libros de texto de matemáticas, tengo entendido que a través de los grupos de academia de secundaria, un conjunto de maestros que se dedican a esta disciplina, a esta área, ellos necesitan revisar los libros de texto que van a ser propios para la enseñanza y para el aprendizaje. Tengo entendido que son ellos quienes desde la variedad de libros de texto, ellos revisan, ellos consideran, ellos eligen cuál puede ser el más oportuno para orientar los aprendizajes de sus alumnos. Y es entonces que a través de la gestión ellos pueden decir, este es el libro de texto que nos puede convenir por el contenido, la forma y la metodología que provimenta cada libro de texto. Tengo entendido que es ahora a partir de los proyectos, de la metodología de proyectos, como mejor se puede utilizar la matemática, y tengo entendido que los maestros de esta disciplina en la educación secundaria revisan los materiales que las editoriales ofrecen para saber cuál es el mejor libro que pudiera tener esa ruta metodológica o esa ruta de tratamiento de contenidos o esa graduación de escenarios que pueden presentar a los chicos de secundaria y que puedan estar relacionados con una intención pedagógica lo más cercano a los chicos. De nada sirve que llevemos problemas matemáticos a los chicos de secundaria si no son problemas contextualizados, si no son situaciones desafiantes a su nivel, a su edad, a su interés, o si no son problemas o escenarios acordes a su edad, a lo que viven, a lo que ellos tienen como problemas de la vida cotidiana. Considero que los maestros deben de estar seleccionando materiales didácticos o un recurso como lo es el libro de texto, en donde se presenten aquellos que sean los mejores escenarios al contexto, a la edad, a las condiciones de la adolescencia. Entonces, si estos contextos y estos problemas son situados, creo que puede ser el mejor recurso didáctico. Pues ya serían todas las preguntas. Agradecemos mucho el tiempo que se tomó para esta entrevista y pues ya sería todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Espero mis respuestas sean de utilidad. Buenas tardes, profesor. Seguimos con las entrevistas y hoy le toca al señor Juan Diego. Como primera pregunta sería, ¿cómo recuerda las clases de las matemáticas en la escuela? Las clases en la escuela de matemáticas eran interesantes, ya que desde ese nivel te enseñan lo que son sumas y restas. Un poco ya al último año te empiezan a enseñar o a decir lo que prosigue, que son las divisiones, que eso ya las ves en la secundaria más a fondo. Y pues ya a ver cuál es la segunda pregunta. ¿Por qué es importante aprender matemáticas hoy? Pues hoy en día para todos se necesita matemáticas, ya que en todos lados las ocupamos, desde que ir a la tienda para dar cambio, para recibir cambio o pagar algún producto. Pues yo desde mi punto de vista lo utilizamos en la vida cotidiana por el uso que nos brinda las matemáticas. Bueno, ¿para usted qué es saber matemáticas? Para mí saber matemáticas es saber identificar lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división y pues identificar valores algebraicos, etc. Cuarta pregunta, ¿cuál es el propósito de las enseñanzas de aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? El propósito de las enseñanzas de aprendizaje de matemáticas, ya que desde el nivel secundaria empiezan a ver lo que son problemas algebraicos, ver más a fondo divisiones, y pues es importante, ya que pues al siguiente paso en lo que es una preparatoria o un bachillerato, pues en todo momento se va a utilizar. ¿Usted por qué cree que no aprenden matemáticas los estudiantes?
Hay estudiantes que sí batallan un poco en aprender, pero es porque ellos mismos se ponen como el obstáculo o el miedo de que pues no van a poder y no van a poder y desde ahí no pueden salirse y por eso no es que no aprenden, no ponen atención para poder aprender bien las matemáticas. ¿Están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Claro que sí, por eso mismo ellos imparten su materia, si al que le toca, si por decir, si el profesor es de matemáticas, pues obviamente va a saber todo de matemáticas porque llevó una especialidad en eso. ¿Qué problemas matemáticos en las enseñanzas de las matemáticas se identifica? A la hora de estar enseñando las matemáticas, pues creo que ninguno. Los profes que dan escuela y secundaria, pues imparten bien sus clases. ¿Puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas? Claro que sí, uno mismo ahorita, hoy en la actualidad, en las redes sociales, hay cursos, hay videojuegos que te pueden ayudar con el aprendizaje de las matemáticas. ¿Podemos cambiar la forma de enseñar las matemáticas y qué propone, si es así? Mm, Pues ahorita se está usando mucho la tecnología, tal vez, no sé, impartir a cada estudiante algún curso de matemáticas por medio del internet, no sé, crear una aplicación donde te enseñe desde lo más básico a resolver problemas, no sé, de nivel preparatorio. ¿Cuál es el enfoque actual de las enseñanzas de las matemáticas en secundaria y qué métodos de enseñanza-aprendizaje conoce? El enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria, pues es que los estudiantes aprendan a resolver problemas, mm, de saber desenvolverse más que nada para tener correctamente los resultados de cualquier problema que se les presente. ¿Y de qué método de enseñanza-aprendizaje conoce? Pues por ejemplo, yo nada más recuerdo la escuela, en la escuela desde lo más básico que era suma y resta, no sé, a los estudiantes les encargaban, no sé, 50 fichas, 50 palitos y ya con eso te enseñaban a contar y ya después identificar el número del cual era ese número. Y como última pregunta es, ¿los libros de texto de secundaria y el plan de estudios cómo los considera? Bueno, son buenos si los profesores los imparten bien y ven muy a fondo sobre el contenido que incluye el plan de estudios y los libros de texto. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, estamos aquí para hacer una pequeña entrevista aquí a la señora. Andrea Hernández. Ok, será una breve entrevista de unas preguntas acerca de temas relacionados con matemáticas. Empezaremos con la primera pregunta, la cual es, ¿cómo recuerdas las clases de matemáticas en la escuela? Pues las recuerdo y la verdad eran como muy complicadas, muy difíciles, porque aparte, pues los maestros eran muy regañones, entonces pues a mí me daba pues miedo. Ok. Pasamos con la pregunta número 2. ¿Por qué crees que es importante aprender matemáticas hoy en día? Pues porque pues las matemáticas las utilizamos en nuestra vida diaria, entonces es algo muy indispensable. Ok. Como tercera pregunta, ¿cuál es tu punto de vista o cuál crees que significa saber matemáticas? Pues saber resolver problemas por medio de operaciones básicas. Ok. Como cuarta pregunta, ¿cuál es el propósito de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? Pues ayudar a los alumnos para estar mejor preparados y pues así pues salir adelante. Ok. Como quinta pregunta, ¿por qué crees que los jóvenes
no aprenden matemáticas los estudiantes? Porque pues la mayoría de las veces las matemáticas pues son aburridas o el método que con lo que nos enseñan pues no es el adecuado, tal vez. Ok, como sexta pregunta, ¿crees que están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Em, pues algunos sí, otros no tanto, o a lo mejor sí, pero pues no enseñan como deben de ser. Ok, como séptima pregunta, ¿qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas identificas? El uso de fracciones, que es la mayoría de los jóvenes que se les dificulta más. Ok, como octava pregunta, ¿crees que la tecnología pueda ayudar al proceso de las matemáticas y de qué manera lo podría ayudar? Sí, porque pues nos simplifica, pues ahora sí que nos simplifica la vida, porque son pues más fáciles. Ok, como novena pregunta, ¿crees que podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y si fuera en ese caso, qué propondrías? Pues sí, mm, pues, ¿qué sería? Pues de que sean menos aburridos, más dinámicos. Ok, como pregunta 10, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria y qué métodos de enseñanza-aprendizaje conoces? Pues la verdad desconozco el enfoque que tenga las enseñanzas ahorita de secundaria, y pues por ende no conozco ninguno. Ok, y ya como última pregunta, los libros de texto de secundaria y el plan de estudios, ¿cómo los consideras? Pues buenos, a comparación a los que eran antes, ahorita ya están mucho más actualizados y pues con mejores enseñanzas. Ok, esas ya serían todas las preguntas. Agradezco mucho tu tiempo prestado y ya sería todo. Okay. Hola, buenas tardes. Vengo de la Benemérita Centenaria Escolar Normal del Estado a realizarle una pequeña encuesta. Como primer pregunta es, ¿cómo recuerdas las clases de matemáticas en la escuela? Unas eran muy interesantes y otras eran algo aburridas y complicadas. Ok. Como segunda pregunta dice, ¿por qué es importante aprender matemáticas? Porque es algo que se ve siempre a lo largo de la vida, partiendo de cosas como sumar, restar, las tablas, que es como las cosas más básicas que siempre se utilizan y a menudo se olvidan mientras uno crece. ¿Qué es saber matemáticas? Saber matemáticas, pues podría ser saber eso, las cosas básicas como de números y, y sumas y así. Como cuarta pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria? El propósito es, pues creo que es algo que dicen siempre como los maestros, que es porque es algo muy importante, que siempre se va a ocupar en la vida, y más durante secundaria es cuando se empiezan a ver como cosas ya un poco más complicadas, como fórmulas y así, y eso creo que funciona más que para a lo largo de la vida, para los siguientes niveles educativos, como en la preparatoria o dependiendo de la carrera que se elija, pues siempre conlleva matemáticas. Quinta pregunta. Cuarta. Ah, no, quinta sí. ¿Por qué no aprenden matemáticas los estudiantes?
porque creo que se les hace aburrido, complicado y por eso se cierran al aprendizaje, porque es como no lo entiendo y ya de ahí no se les da el gusto por aprender, además que no se sienten motivados a hacerlo. Ok. Sexta pregunta. ¿Por qué están preparados los docentes para enseñar matemáticas? Yo creo que algunos, eh, pero normalmente pues se tendría que ver, ¿no? Porque hay unos que saben, bueno, por más de mi experiencia, había unos que como que repetían lo mismo y lo más básico y otros que querían ver como cosas ya más avanzadas y creo que si al final no se ponen de acuerdo entre ellos es como un desnivel en el aprendizaje de los alumnos porque o ven algo muy básico o ven algo muy avanzado y luego volven a lo básico o ven una cosa básica y después quieren ver algo muy avanzado, entonces creo que algunos. ¿Qué problemas matemáticos en la enseñanza de las matemáticas identificas? Los problemas, Ajá. problemas matemáticos. Podría ser que, por ejemplo, a veces suelen ser muchos alumnos como para un maestro, ¿no? Entonces se les debe dar como una atención especializada a cada uno, porque cada uno tiene diferentes maneras de aprendizaje. Y normalmente no se les puede dar como que la atención a todos. Y también hay unos maestros que como que nada más hacen el procedimiento, lo explican y no permiten las dudas. Entonces es como más ese problema, como que la atención que se le debe dar a cada alumno y la manera de explicarlo para que cada uno lo entienda. Ok. Como octava pregunta dice, ¿puede la tecnología ayudar al proceso de enseñanza de las matemáticas y de qué manera? Sí, podría ser, por ejemplo, los teléfonos que tienen la calculadora. Es como que importante, más que para utilizarla, como para verificar resultados y poder comparar si se hizo bien el procedimiento. Y también el internet, es parte de la tecnología importante. Por ejemplo, si no le entendiste al maestro, puedes buscar un video de, no sé, cómo hacer fracciones o cosas así. Y a veces hasta se le termina entendiendo más a un video que a la explicación porque ahí puedes pausarle y entenderlo como que a tu ritmo y a tu modo. Y como hay varias formas de explicarlo, pues como que cada uno se puede adaptar al que más le favorezca. Y por eso siento que es muy importante todo eso de la tecnología. Como novena pregunta dice, ¿podemos cambiar la forma de enseñar matemáticas y qué propondrías? Yo creo que sí. No sé mucho de la manera en la que se tengan que enseñar, pero creo que sí se puede cambiar. Y lo que propondría sería eso de la atención especializada a cada alumno, que se le ponga como, pues sí, atención y ver qué es lo que le funciona, si es que le expliquen, si es ya sea nada más viendo el pizarrón o con varios problemas y haciéndolos individualmente en casa, pero sí, más que nada creo que es la atención que se le debe dar a cada uno de los alumnos y también la importancia del profesor de querer enseñar y que sus alumnos aprendan. Ujú. Bueno, como décima pregunta, ¿cuál es el enfoque actual de la enseñanza de las matemáticas en secundaria y qué métodos de enseñanza-aprendizaje conoces? La enfoque actual de las enseñanzas de las matemáticas en secundaria. El enfoque actual creo que sería como que el prepararse tal vez para el siguiente nivel académico, como el bachillerato. Ujú. ¿Y qué métodos de enseñanza-aprendizaje conozco? Pues eso de los problemas. Sí, los problemas, pues supongo que también el encargar tarea puede partir en eso, como el tratar de hacerlo individualmente y ya después como que el profesor lo explique ante el grupo y ver si sí se entendió o no. Creo que es eso, ¿no? Ujú, sí, está bien. Como onceava pregunta dice, ¿qué métodos de enseñanza y aprendizaje conoces? ¿Qué métodos de enseñanza? Pues esos, los así de explicar, practicar también. Por ejemplo, podría ser investigar más al respecto, como que si no lo entiendo a la manera en la que lo hace el profesor, podría hacer
buscar una manera en la que la entienda, me siga dando el mismo resultado. Como doceava pregunta dice, los libros de, de, de texto de secundaria y el plan de estudios, ¿cómo los consideras? Texto secundario y plan de estudio. Bueno, creo que en base a mi experiencia durante la secundaria tuve diversos libros porque, bueno, a mí no me tocaron libros de matemáticas de la SEP en la secundaria, entonces eran más como diferentes. Entonces considero que pues varían mucho. Unos eran pues buenos, te explicaban como el procedimiento para poder responderlos, y otros sí se me hacen muy complicados porque como que nada más ponen problemas y luego hay algunos que traen errores, entonces no se puede saber muy bien si pues la respuesta es correcta o no. Entonces también creo que eso dificulta el aprendizaje, y el hecho de que no todos los libros considero que no todos los libros son buenos, que varía mucho, unos sí, otros no, pero para saber qué libro es el adecuado está difícil, entonces creo que es punto intermedio, unos sí y unos no. Sería toda la entrevista y muchas gracias por el tiempo proporcionado. Sí, muchas gracias a ti.